Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, Cristo. Cristo, yo te amo. Oh, te amamos, mi Jesús. No hay nadie como tú. Mi Jesús. Oh, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo, mi amado Salvador. Y Cristo, yo te amo. Eres el primer lugar y no hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te amo, mi primer amor. Y Cristo, yo te amo. Solo estás tú. No hay nadie como tú. Jesús, oh Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Te amo, Señor, te amo. Y Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. En mi vida no hay nadie como tú. Jesús.
Entendemos, Señor, que no hay nadie como tú. Que no importa, Señor, lo que este mundo tenga que ofrecer, nada se puede comparar, Señor, a tu gran amor, a ese sacrificio, Señor, tan hermoso, Señor, que tú hiciste por nosotros en esa cruz, donde diste tu vida, Señor, por nosotros. Y hoy, Señor, por ese sacrificio tenemos la libertad de poder levantar nuestras manos ante ti y poder cantar y decir que no hay nadie como tú, Señor. Tan precioso, tan bello, tan hermoso como tú, Jesús. Oh, no lo hay, Señor. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. No lo hay. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú. No lo hay. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Mi dulce Jesús, su nombre es Jesús. mi amado, mi amado. Precioso Jesús, no lo hay. No lo hay. Jesús, precioso Jesús, Mi amado entre Dios mío. hermoso Jesús, no lo hay. Oh, Jesús, mi amado Jesús, el anhelado de mi ser, Rey de reyes, Señor de señores. Hoy reinas en nuestras vidas. Te damos el primer lugar. Te damos el primer lugar. Volvemos, Señor, al principio, donde solo, Señor, era tú y yo, donde no existía nada más, sino que tu presencia en mi vida. Oh, volvemos, Señor, a ese lugar donde todo, Señor, que importaba era tú, era tu presencia. Oh, volvemos, Señor, una vez más. Llévame allá, Señor. Oh, a ese precioso lugar, Lo anhelo, donde nada importa sino tú. Ese es nuestro deseo, donde solo éramos tú y yo. solo tú y yo, Jesús.
Queremos volver a ese primer amor, ese primer amor, ese real amor, Jesús. que solo tú Su puedes nombre dar. es Jesús, precioso Jesús. No lo hay, no hay otro Jesús. Precioso Jesús, hermoso Jesús. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer saludarles a través de esta transmisión y pues bueno, queremos compartir algunas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón y la verdad es que esto de alguna manera me motivó a hablar sobre este tema porque varias personas sin conocerse me han estado preguntando por qué está pasando lo que está pasando y por ahí algunas personas dicen que el mundo ya se va a acabar. Y bueno, no es que se vaya a acabar el mundo, que obviamente tiene un final, ¿no? Porque Dios desea hacer un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero bueno, todo esto es una cuestión escatológica, que no me voy a meter en cuestiones escatológicas ni tampoco teológicas, pero sí algo práctico. Necesitamos entender y considerar que todo lo que está pasando, pues de alguna forma Dios ya lo había anunciado y todo lo que está sucediendo pues no es de nuestro agrado, pero tenemos que entender y considerar que Dios es nuestro guardador. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege y que independientemente de que las cosas que están pasando ya habían sido escritas y establecidas, pues bueno, necesitamos entenderlo. Porque, por ejemplo, dicen, primero fue la pandemia, y luego las inundaciones, y luego terremotos, y ahorita, por ejemplo, en esta semana acaba de estallar otro volcán en Irlanda, creo. Y bueno, también pues ya vemos lo que está pasando en Canarias, lo que están pasando en diferentes países. Están habiendo situaciones bastante delicadas, inundaciones, desbordamientos de ríos, desprendimientos de cerros, y como que la naturaleza está protestando, ¿no? Y pues mucha gente está espantada. Así que por eso voy a hablar acerca de pues lo que se conoce como el fin de este siglo o el fin de esta etapa o esta época. En las Escrituras habla del fin de este siglo. Y voy a leer Mateo 24, versos del 1 al 14. Y a mí me gustaría que usted en su casa pudiera leerlo, estudiarlo y sobre todo confrontar diferentes versiones, porque es muchísimo más fácil entender cuando leemos varias versiones. Yo voy a leer esta y después les voy a invitar a leer la versión del lenguaje actual. Dice Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él, les dijo, vean todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4. Respondió Jesús, les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Fíjese que no está hablando de que esto sea el fin, está diciendo que esto es el principio. Verso 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí yo quisiera pues entender o considerar, hacerle notar que todo lo que está sucediendo va a tener un enfoque especial en contra de los creyentes. Dice entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí ya vendrá el fin. Ay, Padre, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos entender y considerar lo que tú nos estás mostrando. Y déjenme decirle que esto es como cuando escuchamos en algún noticiero que va a haber lluvia, o va a haber esto, va a haber aquello, o va a haber granizo, va a haber esto. Y es una forma de advertencia. Cuando nosotros escuchamos esto, pues no es una amenaza, sino es una advertencia. Entonces, yo quisiera que usted pudiera entender que en este pasaje que acabamos de leer, Dios nos está advirtiendo a través de Jesucristo lo que está por suceder. Bueno, en los tiempos de Jesús estaba por suceder y a nosotros nos tocó verlo, que es algo que muchos de nosotros no imaginamos que a nosotros nos iba a tocar ver y vivir este tipo de situaciones. Y mucha gente está espantada y no sabe qué hacer. Pero recuerde, nuestro protector, nuestro libertador, nuestro refugio, nuestro escondedero es el Señor. Así que tenemos que entender y considerar que esto no es más que una manera de prevenirnos. En este pasaje podemos ver que el Señor nos previene de lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo en estos días. Y yo quisiera considerar algunas cosas. En primer lugar, en el verso 4 y 5 nos habla de que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Es decir, este tiempo es un tiempo de mentiras. Y usted lo puede ver en las redes sociales, cantidad de mentiras. Incluso mentiras que vienen de instituciones a nivel mundial. Mentiras que vienen de gobiernos. Mentiras que vienen de muchos lados. Yo creo que ya nos dimos cuenta, ¿no? Que antes pensábamos que la industria farmacéutica se interesaba en la salud, ya nos dimos cuenta que no. Pensábamos que los presidentes eran los que gobernaban las naciones, ya nos dimos cuenta que no. Es decir, estamos llegando a una situación en la que nos damos cuenta que de una u otra manera se nos quiere engañar. Se nos dice que lo que hace daño es bueno. Se nos dice que lo que nos quieren poner, pues bueno, es bueno. Y sin embargo, no. Tenemos que ser sabios y entendidos. Aquí dice, mire que nadie les engañe. Mira que nadie te engañe. ¿En qué? En todo. En cualquier área, en cualquier situación. Versos 4 y 5 nos advierte que estamos viviendo en un tiempo de engaños. Y que nosotros tenemos que estar muy atentos a todos los engaños que se nos están diciendo por todos los medios. Yo, por ejemplo, puedo ver que de repente nos hacen notificaciones porque hablamos temas o decimos cosas que no quieren que se hablen. Y se tacha que esto es algo, una cosa, una mentira. Y sin embargo, no. Yo veo que es una lucha en contra de la verdad. Lo que se está atacando es la verdad. Lo que se está promoviendo es la mentira. Así que usted vea, estamos viviendo tiempos en el que el Señor nos dijo aguas, porque vienen tiempos de engaño. Número 2, versos 6 y 8 dice, lo que está sucediendo en el mundo es necesario, pero no es el fin. Simplemente la Escritura dice que es principio de dolores. Principio de dolores. Y quiero volver a leer esta parte, de los versos
6 al 8 y luego vamos a ver otra versión. Dice, y oirán de guerras. Y eso pues lo estamos viendo. Y de rumores de guerras también lo estamos viendo. Dice, miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo estamos viendo. Y además, así como va la situación, esto va a ser cada vez más evidente, la lucha de poder que hay entre las naciones. Un reino contra otro reino, una nación contra otra nación. Dice, y habrá pestes, lo estamos viendo. Y habrá hambres, lo estamos viendo. Terremotos, lo estamos viendo. Así que todo esto, dice la Escritura, verso 8, dice, no es más que principio de dolores. O sea, todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. Así que no nos espantemos. A Dios no lo está agarrando desaprevenido. Dios ya sabía que iba a pasar esta situación. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Así que nosotros lo que nosotros tenemos que cuidarnos es del pecado, no de los terremotos. Por eso el Señor Jesús decía que pues nos cuidáramos de quien quita el alma, ¿no? De quien puede, no del que pueda lastimar el cuerpo, sino quien pueda lastimar el alma o pueda robarnos el alma. Así que dice luego en el verso 9, dice, entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto lo está diciendo Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos? Que está por desatarse una tremenda persecución en contra de los creyentes. Entonces los entregarán a tribulación. ¿A quién? A los creyentes. Y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya está sucediendo. Nosotros vemos en países como Afganistán, por ejemplo, ¿no? Que están pasando este tipo de cosas, donde hay personas que están siendo masacradas por su fe en Jesucristo. Así que nosotros vemos que va a haber una situación adversa, una tribulación en contra del pueblo creyente. Y dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una división entre la misma iglesia, entre los mismos creyentes. Dice, y unos a otros se aborrecerán. ¿Y sabe de qué está hablando? De los creyentes. Así que, y esto va a venir acompañado, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y bueno, yo veo que hay personas que se levantan y empiezan a profetizar y empiezan a decir cada cosa que uno dice, Dios mío, creo que no han nacido de nuevo o ni siquiera conocen la Escritura. Pero se dan aquí en México decimos su taco, ¿no? Y mucha gente piensa que son profetas. Bueno, el Señor nos está advirtiendo, dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán. Así que estamos por ver una oleada de falsos profetas. Y engañarán a muchos. Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto yo quisiera hacer énfasis en esto porque esto está cada vez más latente, cada vez más evidente, cada vez es más notorio y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Dice, por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué quiere decir? Que estamos entrando en una etapa en que la maldad está gobernando a toda la gente en este planeta Tierra. Por haberse multiplicado la maldad. Estamos en una época, en un tiempo, donde la maldad se está multiplicando de una manera impresionante. Y por esta causa, dice, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el amor de mucha gente, en lugar de contrarrestar la maldad, en lugar de hacer frente a la situación, se enfrían. Y esta es otra situación. Mire, por ejemplo,
Bueno, yo vivo aquí en la Ciudad de México y pues bueno, seguido me toca salir y manejar y si usted viera la maldad, la agresión que hay entre la gente, tan solo al conducir, entre conductores, entre ciclistas, entre motociclistas, todos quieren ser los primeros, nadie está dispuesto a ceder el paso, la agresión, yo lo veo en las señoras y mujeres que manejan, qué barbaridad. De veras, yo nunca había visto gente tan agresiva y ahora se está dando en las mujeres. Y parece ser que es todos contra todos. O sea, no hay la disposición de ayudarnos, de ser condescendientes. No, la maldad es como, yo recuerdo haber visto un experimento que se hizo con ratas hace muchos años, donde se escaseaba el alimento y las ratas empezaban a pelear y parece que estamos siendo sumergidos en un ambiente en donde se nos está provocando a que la agresividad salga. Y no solamente entre personas, sino entre naciones. Y todo lo que está sucediendo nos está llevando a eso. La maldad está proliferando. Vea usted, ¿no?, que ya se está de una manera más implícita en todas las actividades de la vida social, se está aceptando la eutanasia, el aborto, no sé, tantas cosas que no tienen nada que ver, con un espíritu pacificador, sino con un espíritu violento. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de todo lo que está sucediendo. ¿Cuántas mujeres que se han levantado en defensa de los derechos de la mujer, dices, y estas personas son las que defienden la causa de las mujeres? Y entre ellas se agreden y entre ellas se lastiman y son súper agresivas. Y no hay cordura en ellas. Yo entiendo perfectamente que ha gobernado un machismo, pero no es la forma de contrarrestarlo. Debe de haber amor. El deseo de Dios es que nos amemos unos a otros, no importando ni tu edad, ni tu color de piel, ni tu posición económica o tu posición política. El deseo de Dios es que nos amemos unos a otros, pero ¿sabe qué? Que en este tiempo nos estamos olvidando de todo lo que Dios estableció y la gente está cayendo en una situación de caos. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que mucha gente se deja llevar por las mentiras y las creen. Y yo me acuerdo mucho de la palabra que Pablo utilizaba cuando decía a los Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que está fascinada. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de muchos médicos, no todos, gracias a Dios, de que creen cosas que son totalmente erróneas y falsas. Y no hacen caso de personas serias, también médicos serios, que se han dedicado a la investigación seria durante muchos años, y no les hacen caso, y hacen caso a mentiras. Y yo digo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Y hay muchos sectores de la población que están cayendo en esta fascinación. Y esto a mí me deja ver que la hechicería, aunque usted no lo crea, se está levantando. Es impresionante cómo mucha gente está creyendo mentiras. Impresionante. A mí me da tristeza, a veces sí me enoja, ¿por qué no? El hecho de que, por ejemplo, quieran hacer cosas con los niños, nuestros adolescentes, que les quieran poner cosas y que los van a pasar a maltratar. Y hay muchas evidencias, y hay muchos testimonios. Hay una persona que es amiga de una amiga que perdió un ojo por un trombo. Hay personas que han perdido las piernas por un trombo. Hay muchas personas que han estado muriendo por un trombo. Y hay personas que están paralíticas por un trombo. Y hay muchos casos, muchas evidencias donde hay personas que les están pasando
por cosas que permitieron en su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La maldad se está multiplicando. Y necesitamos entender que somos seres humanos y que debiéramos de vernos como hermanos. Pero no, parece ser que nos vemos como enemigos. Y la verdad, y que mucha gente, a causa de toda esta maldad, el amor de muchos se está viniendo para abajo. No deje usted que el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones se enfríe. Verso 13, termino ya con esto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esta es la exhortación del Señor que nos hace a nosotros perseverar. Perseverar, no dejarnos vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. Pero bueno, todavía no estamos viendo esta etapa, pero vemos que vamos para allá. Vamos para allá, y el Señor nos exhorta, persevera, no te dejes vencer, persevera hasta el fin. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto todavía no está, pero está por suceder. ¿Qué espero yo? Yo creo en lo personal, yo creo que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento tremendo. Y a veces yo les he dicho, ¿no? Cuando la gente empiece a caer muerta como moscas en la calle, es la oportunidad para ir y poner nuestras manos sobre los muertos y que los muertos resuciten y que la gente pueda entender que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia y un Dios de poder. Eso es lo que va a suceder. Va a ser un derramamiento, y todo este derramamiento permitirá que se predique el evangelio en todas las naciones y que la gente pueda entender que Dios está interesado por usted. Así que imagínense, ¿no? Esto es impresionante, y yo quisiera terminar simplemente considerando lo que el Señor mismo nos dice en Mateo 5, versos 44 y 45. En relación a todo esto, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Mire, estamos en un tiempo en el que yo estoy orando por toda la gente que organizó este desorden mundial. Estoy orando por toda la gente que quiere implementar este nuevo orden mundial. Estoy orando por toda la gente que quiere despoblar la tierra. Estoy orando por esa gente que ha invertido millones en investigación para manipular a la humanidad. Estoy orando por ellos. ¿Por qué? Porque dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y persiguen. Entonces nosotros tenemos el deber como creyentes de amar a esta gente que seguramente no conoce el amor. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo van a conocer a Dios si nosotros no los amamos? Tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que pedirle a Dios que los perdone de todo lo que están haciendo. Oremos por toda esta gente que está tratando de voltear las cosas, de manipular a la gente, de manipular a la humanidad, de hacer tantas cosas tan desastrosas. Planes aberrantes que vienen del mismo infierno. Recuerde que el autor intelectual no es más que el mismo Satanás. Y bueno, los otros que están haciendo las cosas, manipulando las cosas, no saben ni para quién trabajan. Que Dios abra sus ojos para que vean a quién están sirviendo. Dios es un Dios de amor, de bondad, un Dios de misericordia. Y a nosotros nos cuesta mucho. A veces, por ejemplo, yo manejando, y lo confieso delante de todos ustedes, a veces voy manejando y se me atraviesa una motocicleta, o hace unos dos o tres días se me atraviesa uno de una motocicleta y piensan que la raya es su carril y se meten y hacen, y entonces uno se me empieza a pegar y pensó que yo me iba a hacer un lado, y digo, pues es que él tiene que venir atrás de mí o en el otro carril, no en medio. Y como vio que no me quité, se enojó. Y a veces, la verdad,
cuando vemos este tipo de situaciones, no es fácil amarlos. No es fácil amarlos. Yo tengo que decir, Señor, perdóname por no amar a estas personas que hacen estas cosas, que pueden provocar accidentes. Y pon tu amor en mi corazón para que yo los pueda amar así tal como son. Mis hijas me dicen, corrija al sabio, no al necio. Dios no nos manda a corregir al necio, sino al sabio. Entonces, fácil no lo es, pero es necesario. Orar por aquellas personas que están haciendo lo malo, orar por aquellas personas que nos maldicen, orar por aquellas personas que nos aborrecen, orar por aquellas personas que nos ultrajan, orar por aquellas personas que nos quieren matar, orar por todos ellos. Buscar cumplir con lo que Dios establece, ¿no? Que no seamos vencidos por el mal, sino que aprendamos a vencer el mal haciéndoles el bien. Fácil no lo es, pero es muy necesario. Así que dice, bueno, lo vuelvo a leer: amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Imagínense que Dios nada más dijera, no, yo más voy a hacer que salga el sol nada más sobre los buenos. No, sale sobre buenos y malos. Llueve sobre justos e injustos. Y nosotros tenemos que aprender a amar a todos, a los buenos y a los malos. Porque si nada más amamos a los que nos aman, pues eso mismo hace la gente que no conoce a Dios. Y nosotros tenemos que hacer más que ellos. Amar a quienes no nos aman, amar a nuestros enemigos, orar por ellos, interceder por ellos, pedirle a Dios que los perdone, pedirle a Dios que los salve. Miren, cuando estas personas que están haciendo todas esas maldades se mueran, y si mueren sin reconocer a Cristo, mire, no se los deseamos a nadie. Que se vayan a podrir en el infierno, no se los deseamos a nadie. Tenemos que orar por ellos. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero si nosotros no oramos por esas personas que están haciendo lo malo, ¿quién va a orar? ¿Quién va a interceder a favor de ellos? Nosotros. Pedirle a Dios que los perdone de todo lo malo que están haciendo en el mundo. Tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Sí, da coraje, obviamente da coraje. Mientras estamos en esta tierra y vivamos en este cuerpo terrenal, pues vamos a experimentar todo este tipo de emociones, pero no tenemos por qué amargarnos ni quedarnos con el odio, coraje o resentimiento, sino considerar que nuestro enemigo no es la gente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas de carne y hueso, es contra demonios, contra principados, contra potestades. Y pedirle a Dios que perdone a esta gente que le está sirviendo a la gente que está dentro de los movimientos satánicos. Pedirle a Dios que los perdone. Porque no saben en la que están metidos. Que Dios los guarde, que Dios los perdone, que Dios tenga misericordia de ellos, que se revele a sus vidas y a sus corazones, porque eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Recuerde, nuestra lucha no es contra las personas de carne y hueso. A esas personas tenemos que orar, interceder para que Dios pueda tocar sus vidas, sus corazones, y pues bueno, aquel que lo disponga en su corazón pueda arrepentirse y conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que considere la necesidad de acercarse a Él y decirle: Señor, yo necesito tu perdón, perdona todos mis pecados, todas mis maldades, y que usted pueda también considerar a Jesucristo como su Señor y Salvador y pueda experimentar una nueva vida en Cristo. Que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima transmisión y oremos por nuestros enemigos y oremos por los que nos están tratando de matar y hacer daño, y orar por toda la gente, no solamente por los que amamos, sino también por aquellos que no nos aman, por aquellos que están haciendo cosas que no deben. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima transmisión.